¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos, Canal 29, señal abierta 29.1, televisión digital. Tenemos el día de hoy sobre esta mesa de trabajo la presencia de los doctores Carlos León y el doctor Pacífico Gallegos. Ellos son doctores en psiquiatría, ¿es así, doctores? Doctores en medicina, especialistas en psiquiatría. ¿No? Para ser psiquiatra primero hay que graduarse de doctor, medicina general, ¿es así? Exactamente. Es una largura, en definitiva. Es una largura, mejor dicho. Media vida. Bienvenidos, doctores. Terminas la escuela, piensas si vas al colegio. Bueno, te decides por el colegio. Otros 6 años. Y de ahí, 8 añitos, al menos en nuestro tiempo, de medicina, incluyendo la medicina rural. Y de ahí, recién a la especialidad. Otros 5 añitos. Otros 5 añitos, no más. No más. No más. Los doctores tienen el programa que se llama Salud Mental ya algunos años aquí en Telesucesos. ¿Cuántos años? El programa se llama Hablemos de Salud Mental y estamos entrando al año número 13. Comenzamos 13. En el 2005 y llevamos prácticamente cumplimos 12 años. Diciembre del 2005 empezamos, salimos la primera vez al aire. 13, el número de la suerte. Dice el número de la suerte, sí, señor. Bueno, doctores, quiero hablar de, primero, doctor León, ¿cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? Eso hay que, a la gente siempre le queda en el aire, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Si ya hiciste la cuenta de cuántos años toma ser psiquiatra, que son 13 años versus 5 años que toma ser psicólogo. Es decir, el psicólogo no entra a medicina general. No, el psicólogo es psicólogo y el psiquiatra es un médico que se especializa en el área de psiquiatría. El psicólogo puede después subespecializarse, hacer una maestría tal vez en psicoterapia o hacer una maestría en psicología industrial o en psicología educativa o neuropsicología, pero es una carrera en sí. Es decir, de una manera u otra es una carrera universitaria centrada en el área de la psicología. Los médicos tenemos que terminar la carrera de médicos generales y luego hacemos alrededor de 4 o 5 años de especialidad en psiquiatría. Creo que está totalmente aclarado para los amigos televidentes. Doctor Pacífico, este es el espacio, Quito TV, el espacio de la ciudad. ¿Podemos hablar de comportamientos colectivos dentro del ámbito de la psicología, de la psiquiatría? Se habla a veces de psicosis, se dice existe una psicosis colectiva. ¿Se puede dar así en grupos? En determinadas circunstancias podría darse. No tengo un conocimiento que en nuestra ciudad se haya dado eso. Y yo creo que también hay que precisar los términos, ¿no? Cuando uno habla de psicosis dentro de psiquiatría, estamos hablando pues, de una alteración de la realidad, de una enfermedad que le ha sacado a la persona de la realidad. Entonces, claro, el término colectivo tendríamos que, si extrapolamos la definición en sí, evidentemente tendríamos que un grupo actúe todo fuera de la realidad y actúe con las mismas actitudes diferentes. Esto se escucha a veces, existe una bomba en una determinada ciudad a nivel mundial y dicen, existe en este momento una psicosis colectiva. Por eso yo preguntaba, porque uno siempre se queda con la duda. Yo creo que hay una mala utilización de términos psiquiátricos y que de una manera u otra se han ido popularizando, es decir, el hablar de psicosis colectivas en respuesta a un evento que produjo un pánico colectivo, debería hablarse, se produjo una reacción de pánico en la gente y no una reacción de psicosis colectiva. Se ha hablado desde el punto de vista sociológico, por ejemplo, de que algunas sociedades podrían haber entrado un momento dado en una psicosis colectiva cuando hablamos, por ejemplo, del nazismo y su postura en Europa en ese momento. Es decir, era toda una población que de una manera u otra entró en un modelo de pensamiento que podríamos llamar casi psicótico, aunque el término no es adecuado. Debería ser un pánico. En respuesta a elementos como una bomba que se acaba de poner como ejemplo. Claro. Ahora, ¿existe alguna diferencia entre pánico y paranoia? ¿Qué es el pánico? ¿Qué es la paranoia? Pues hay muchísimas diferencias, son cosas absolutamente diferentes, ¿no? El pánico yo creo que es el miedo al miedo, dicen. Entonces es una reacción extrema de angustia.
que se produce generalmente sin motivo o que puede tener ciertos motivos también. La paranoia es un trastorno del pensamiento, es una alteración del pensamiento. Entonces, cuando dicen estoy paranoico, digo, alguien me está persiguiendo, alguien me quiere hacer daño, alguien quiere perjudicar, es una alteración en sí del pensamiento. Ahora, lo uno puede relacionarse con lo otro también. Si tengo una alteración de pensamiento que me tiene con esa paranoia y eso me puede generar pánico, según el contenido de la alteración del pensamiento. Lo pregunto esto y quiero adentrarme a un tema que es tema del momento, el abuso sexual a niños y adolescentes, a menores de edad. Y lo hablo esto porque tengo una cercanía con un centro infantil y se dice dentro de las docentes, dentro del personal administrativo, lo decimos, existe una paranoia en los padres. ¿Y a qué me refiero? Llegan los padrecitos y dicen, oiga, a mi hijo creo que le están haciendo algo, pero es porque existe un bombardeo, si lo podemos llamar así, de información que termina causando, no sé si un pánico, una paranoia, un temor en los padres. Sí, nuevamente, hay una tendencia en los medios de comunicación en general a utilizar términos de una manera absolutamente inadecuada, ¿no? Es decir, pánico, como se acaba de señalar, es una cuestión de ansiedad, paranoia es un trastorno del pensamiento y una reacción como la de los padres de una sobrepreocupación o temor a que a los hijos les pase eso, precisamente porque hay muchos niños y hay muchas quejas en torno a eso, y yo creo que muchísimas quejas serán exageraciones de parte de los niños, incluso medio inducidas por los padres. No te han tocado, no te han hecho esto, no te han hecho esto otro. Es en respuesta al temor de que le pase a uno de sus hijos una cosa tan terrible como un abuso sexual. Pero no es una paranoia. La paranoia implicaría que está absolutamente convencido que a su hijo, que no le ha pasado nada, le han abusado sexualmente. Y le abusó sexualmente esta persona. Entonces ya se convierte en un delirio, un trastorno del pensamiento, donde esa persona está convencida de que algo que no es real, es real. Y que actúa de esa manera, por supuesto, actúa de esa manera. Se ha convencido que el docente, el profesor tal hizo eso, y va y hace la denuncia y plantea y le acusa. Se vive como realidad eso, insistimos, sin que haya habido ningún inconveniente, sin que haya sucedido. Y pueden influenciar sobre el hijo también, porque dice, mi hijo me dijo, ¿no? Por supuesto. Me dijo que está pasando esto. De ahí la seriedad con la que se deben llevar este tipo de averiguaciones y este tipo de denuncias es importantísimo. Y deben haber centros adecuados para esa evaluación. No se puede hacer una entrevista a un niño que supuestamente ha sido violado en frente a los padres, porque de una manera u otra esto puede derivar las respuestas del niño. No se puede hacer tampoco en frente del profesor, porque puede derivar. Tiene que ser de una manera absolutamente adecuada la evaluación de ese niño, con métodos adecuados, de tal manera que la averiguación, el tomar información, no sea ya doblemente traumante para el niño. Es decir, ya tiene un trauma y encima de eso toda la serie de averiguaciones en frente de abogados, en frente de policía, en frente de una serie de elementos, resulta tan traumático como el abuso en sí. Obviamente tiene que ser una persona que esté preparada, ¿no? Y que esté entrenada en este tipo de cosas. No es que cualquier persona puede hacer una valoración exhaustiva de este tipo de situaciones. Al niño y a los padres. Al niño y a los padres y al docente, puede ser, ¿no? El contexto. Claro. Se acaba de dar incluso una sentencia de 22 años de prisión para una persona que está prófuga, que es el caso del Principito, a José Javier Valdivieso Larco, que es un profesor del colegio La Condamine. Ya se puede ahora decir los nombres porque ya ha sido probado el caso. Y se dio un caso con un niño que hay que protegerle la identidad indudablemente, pero no sé si pueda terminar afectando, aparte del abuso sexual que se dio y que se comprobó, todo el tema mediático que se llegó a dar con este caso, con el niño y con la familia de él. No tengo un conocimiento cercano de la situación, pero obviamente es un poco, se enmarca dentro de lo que mencionaba hace un momento y dentro de lo que mencionaba el doctor León, ¿no? No solo es el hecho en sí, sino todo el aparataje que rodea eso, que también puede ser tanto o más perjudicial que el mismo hecho, si es que sucedió, ¿no? Porque el caso en particular no tengo conocimiento. Porque pueden haber circunstancias que determinan que la opinión pública y los medios de comunicación
tomen postura en relación a eso. Y todo el mundo toma postura por los lados que son más frágiles o que le producen a uno mayor impacto. Es decir, un niño de X edad, no sé de qué edad será el niño, abusado por su profesor. Eso ya es en sí una noticia que produce un impacto en la opinión pública. Y si es que no se hizo un análisis adecuado de ese caso, uno ya le catalogó a ese individuo como violador. Y la mayor parte de la gente que va a tener que tomar partido o hacer juicios, y juicios de valor, y juicios de una serie de elementos, de una manera u otra pueden estar contaminados por la presión pública, por la presión mediática, y no ser lo suficientemente objetivos en el análisis de tal o cual caso. Yo no sé en absoluto del caso que se está mencionando, pero a lo que me refiero es que con cierta facilidad podría terminar siendo inculpada una persona, porque de una manera u otra produce tal reacción de rechazo que ya de por sí podría uno tener una postura en contra del sospechoso. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a los padres para que ellos transmitan a los niños y creen una confianza en la que el niño pueda decir lo que está pasando, sin caer en el tema de que lo tengan presionado al niño, ¿no? Yo no creo que tienen que preguntarle nada. O sea, si uno observa cambios en la conducta del niño, en el comportamiento del niño, en la forma de dormir del niño, en la forma de relacionarse con sus amigos, si hay un cambio drástico, algo está pasando con ese niño. No quiere decir... Estoy diciendo, todos los niños que sufren cambios drásticos durante el periodo escolar se deban a que es un abuso sexual, pero algo está pasando con ese niño. Entonces, si es que observo estas cosas, entonces puedo optar por una evaluación de ese niño por personal adecuado. Es decir, les llevaré al psicólogo, preguntaré en la escuela qué ha pasado. Hay maneras de entrar en sospecha si es que... sin hacer una sola pregunta al niño. Claro, y corremos otro riesgo, ¿no? Porque si empieza esto, pues, digamos, entre comillas, se pone de moda. Entonces, si ha pasado con X o Y, entonces también a lo mejor con el mío ha pasado y hay que buscarlo se pueden predisponer a eso y empezar a ver cambios donde a lo mejor no los hay. Entonces hay que tratar de ser tremendamente objetivo en eso. Y como dice el doctor León, yo creo que tiene que ser valorado por la persona adecuada. Hablando de moda, hay otro término que se ha puesto de moda desde hace 4 o 5 años, creo que ha existido toda la vida, pero ahora se llama el bullying, el famoso bullying, y eso se da entre estudiantes, ¿no? Sí. Entre niños y adolescentes. Ese es otro tipo de acoso. ¿Cómo manejarlo? Son dos cosas diferentes, acoso y bullying, ¿no? Ya, entonces vamos aquí aclarando los términos, que es lo que estamos haciendo, y es correcto, ¿no? Porque uno se cae en lo que se escucha, dice, hay acoso sexual y hay acoso por bullying, es términos distintos. Claro, el bullying es lo que antes, toda la vida ha habido, decíamos, le vacilan mucho, le molestan mucho, le fastidian, le cargan, y el término viene del inglés del bullying, que es el molestoso y el grosero, el patancito de la escuela que molesta a los otros niños, y se ha españolizado, ahora todo el mundo habla de bullying. Y claro, el bullying, que es parte de las relaciones entre de tanteo de fuerzas dentro de niños de la misma edad, porque no es lo mismo un bullying de una persona que es grande contra un niño, pero si son de la misma edad es una especie de jugueteo de fuerzas de quién aguanta y quién no aguanta. Está medio natural, ¿no? Sí, es parte del mismo desarrollo. Hay niños que son extremadamente vulnerables, eso es lo que pasa. Y lastimosamente los niños y los seres humanos en general creo que tendemos a ser crueles. Entonces a ese niño que es vulnerable, ese bullying que al resto de niños no les afecta, a ese que es vulnerable sí le afecta. Y ese es al que más le cargan. Terminan también
dejando una huella imborrable para el resto de la vida. Claro, en el programa, no sé si de esto de la semana anterior habíamos hablado justamente de los factores que inciden en el desarrollo de la personalidad y en el desarrollo psíquico de las personas. Ya hemos mencionado esto del bullying, ¿no? Y como le dice el doctor León, o sea, hay personas que son más sensibles, más susceptibles, ¿sí? Porque este tipo de actitudes han habido siempre, todo el tiempo. Hay personas a las cuales les afecta más, otras que nos afecta menos, unas que les afecta transitoriamente y a otras en las cuales sí habrá una huella que va quedando y que puede ser un factor predisponente, un factor de riesgo para otro tipo de alteraciones que se pueden presentar después. Correcto. La euforia y el acoso, en cambio, que ahora es uno de los elementos a través de redes sociales que uno tiene demasiada información y acceso, lastimosamente, a información que voluntariamente ha sido puesta a disposición de una enorme cantidad de amigos de el Facebook, por ejemplo. Entonces empieza el acoso de saber con quién sale, cómo sale, a dónde sale, y se saben la vida entera de la otra persona a través de la información que, repito, lastimosamente, voluntariamente mucha gente pone a disposición en redes sociales. Mal de cosas que son absolutamente mala utilización de una herramienta, claro. Es una herramienta, pero si no la utilizamos correctamente. Más tendiente en adolescentes, en donde son mucho más propensos a ser más expansivos, yo diría. Pero el acoso es esto de perseguirle, llamarle, molestarle. El acoso se da, por ejemplo, en una persona que ha sido rechazada amorosamente y empieza a molestarle y está frente a la casa y le llama y está permanentemente y no le deja y no le persigue, y ese es un acoso. El acoso sexual en el trabajo es otro tipo de acoso, es decir, utilizo mi postura de mayor poder sobre esta persona y estoy pidiéndole favores sexuales con el fin de subirle de sueldo, por ejemplo, o mejorarle el trabajo, etcétera, etcétera. Es un tipo de acoso sexual diferente. Es decir, el acoso es la persecución con algún fin. Correcto. Se me viene ahorita a la cabeza el tema, y hablando de redes sociales, que son unas herramientas, pero que no las sabemos utilizar bien. Algo que cometemos a veces de errores los padres es también publicar constantemente fotos de nuestros hijos, ¿no? Y fotos de nuestros hijos que pueden llevar también hacia el tema delincuencial. Ese es un tema. Otro es lo que acaba de pasar con una señorita Reina, me parece, Patronato, en Tungurahua, en la que ella tuvo fotos íntimas y las tenía el novio, y el novio, cuando terminaron, las publicó. Se habla de que la chica está en un tema de depresión. Y quiero llegar a eso. ¿Qué es la depresión y qué es la euforia? O sea, ¿hablamos de la señorita y sus redes sociales o de la depresión de la señorita? De la depresión de la señorita. Sí, es que ha habido depresión. Bueno, eso no sabemos. Se dice, lo que pasa es que el ambiente mediático es, ¿no? Dice, la señorita está Volvemos deprimida. a lo dicho hace un momento, la mala utilización de términos médicos. Yo creo que ahí, por ejemplo, se trata de una agresión a la persona, la cual es castigada por la ley. Es un delito, porque estas son dos adultos que supuestamente han intercambiado cosas de carácter íntimo entre esas dos personas y no con el fin de ser publicitadas. Es decir, ninguna de estas personas son personajes públicos y están haciendo actividades de carácter público, sino dos personas que intercambiaron elementos íntimos que, como su palabra lo indica, son íntimos, y por lo tanto no tiene derechos sobre esos la otra persona, y ha cometido un delito, ¿no? Y claro, ese delito conlleva a que esta mujer pueda reaccionar con ansiedad, con depresión, o que no le importe para nada, ¿no? O sea, cada ser humano podrá responder de una manera diferente. Claro, es una situación que puede llevar a reacciones emocionales diferentes de una gente a otra, ¿no? Una persona puede sentirse muy agobiada, muy angustiada, muy triste por eso, conflictuada, porque además todo lo que puede haber venido atrás de eso, simplemente, digamos, en el ambiente familiar, qué consecuencias pudo haber traído. Entonces todo eso va complicando la situación. Las redes sociales, en su grupo social, en su trabajo, en sus actividades.
Entonces, claro, eso sí... Incluso ella utiliza la red social para convocar a una marcha de protesta y todo eso. Están en las redes sociales también ahí. Claro, ahí está por el siendo mismo, bien utilizada la red social. Por Claro. el mismo sitio en el cual... Por el mismo sitio donde se cometió el delito. Está utilizando la red social para un fin adecuado. El país vive un momento de cambio político. Así Se ha terminado 10 años de una presidencia de Rafael Correa que nos ha dejado resultados sobre las mesas y que hay que evaluarlos en un determinado momento. Hay un cambio de presidente, ahora está Lenín Moreno, se dice que es un tipo que dialoga más y que es más tolerante. ¿Qué es la tolerancia, doctor? la capacidad de aceptar que el otro puede discrepar de mi manera de pensar. La tolerancia es aceptar que el otro también existe y el otro no tiene que ser lo mismo que yo. Se decía, Rafael Correa es un tipo intolerante. Es probable que sí, o es probable que no. Las muestras que ha dado alrededor de 10 años, podríamos sacar la conclusión de que el individuo es en política absolutamente intolerante. De la vida personal e íntima de él, no sé si él es intolerante, pero lo que traduce en su vida pública es de un individuo absolutamente intolerante. Al menos puede haber sido un estilo, ¿no? Y esas actitudes terminan influyendo sobre la sociedad. Desde luego, yo creo que mucha gente se dejó influir por ese tipo de comportamiento, y yo creo que muchas emularon, imitaron y repitieron ese mismo tipo de comportamiento en diversas sociedades gremiales y demás. Lo macro se repite en lo micro muchas veces. Correcto, y claro, se dice hay un cambio de gobierno y ahora todos nos sentimos más libres, más sueltos de decir las cosas, y seguramente viene ahí. Serán percepciones, ¿no? Percepciones muy individuales. Habrá gente que no se sienta así, habrá gente que sí se sienta así. Hay gente que se sienta optimista. Hay gente que se siente optimista y hay otro grupo de gente que tenemos ahí resentidos, ardidos, gritándose traicioneros, etcétera, etcétera, y demostrando que también sigue el nivel de intolerancia. Es decir, lo que se ve son las reacciones son absolutamente individuales. Cada persona puede valorar una misma situación y reaccionar ante una misma situación en forma diferente. A unos les parece bien, a otros no les parece bien. No sé qué opinas, Pacífico, pero en el área de salud mental es tan difícil evaluar cosas dentro de lo que es la ideología política, la religión de una persona. Hay cosas que son muy de las personas, pues, ¿no? O sea, es decir, este es un anormal porque es de una vehemencia política X, y este es normal porque su nivel de vehemencia es menor. No le hacen ni más ni menos normal, son estilos diferentes, pero si es que eso provoca daño en otras personas, ya estamos hablando de alteraciones. Pero se puede evaluar que una figura pueda llegar a ser tan representativa y tenga tantos seguidores y se convierta en un, no sé si lo podemos llamar un ídolo, por ejemplo. A eso se llama populismo, a eso se llama caudillismo, y ese es precisamente un modelo político nefasto que ha ocurrido en nuestro país. Los comportamientos de masa son absolutamente diferentes, se mueven con diferentes motivaciones. Hay personas que sí, que están muy de acuerdo, otras que no están de acuerdo. Entonces, es un fenómeno sociológico, no solo psicológico, sino sociológico también, este tipo de situaciones. Claro, ¿no? entra ya más en el campo de la antropología y de la sociología, porque claro, ese tipo de comportamientos que también se dan en la sociedad determina que los individuos no voten por una ideología o no voten por un programa de gobierno, sino votan por la persona que les impresionó. Y el caudillo y el populismo sigue existiendo. Y seguimos cayendo de eso a lo siguiente. Y esperamos que venga un individuo que resuelva los problemas, cuando la sociedad debería desarrollarse para resolver sus propios problemas y elegirle adecuadamente. Siempre está buscando el Mesías prometido. Exacto. Y uno se creen. Dentro de los análisis individuales hay personas que fácilmente pueden llegar a pasar de un momento eufórico a un momento depresivo
No, a veces no hay tal eso, que de un momento Ajá. a otro no existe. Pero, bueno, existe un tipo de patología que se llama trastorno bipolar y en el cual hay un subgrupo que se llaman cicladores rápidos en que podrían pasar de una euforia a una tristeza. ¿Ese es un trastorno? En el mismo Son día. los menos, obviamente. Los cicladores rápidos son los menos dentro del trastorno bipolar, ¿no? Es una enfermedad. Las alternancias del estado de ánimo, hacia arriba o hacia abajo, pero que ya modifiquen la conducta del individuo, son una enfermedad. Pero debe de haber una motivación, un motivo para que ocurra eso. No ¿O necesariamente. No No. necesariamente. Es que la enfermedad se maneja por sí sola. Pueden haber factores de riesgo o factores desencadenantes, pretextos, digamos, pero el trastorno en sí es autónomo. Y hay elementos de personalidad, por ejemplo, que se llama ciclotimia, donde hay subidas y bajadas de la persona a lo largo del tiempo. Unas semanas le encuentra y está todo amable, etcétera, etcétera. La siguiente semana casi ni le No saluda. sé qué le pasa a este tipo. Exacto. Bueno, el estado de Y ánimo no es necesariamente un trastorno severo, pero es una variante de la bipolaridad. el trastorno del ánimo de las personas no es plano, no es estable, ¿no? Siempre, todos tenemos hacia arriba o hacia abajo según la circunstancia también. Pero hay personas en las cuales eso es más notorio o más continuo, o siempre están cambiando. Otras en las cuales ya afecta su comportamiento, afecta la forma de vida que tiene, entonces eso ya constituye una enfermedad, un trastorno. Es el llamado trastorno bipolar, con todas las variantes que tiene, por supuesto. Doctores, se nos ha acabado el tiempo, pero me han aclarado muchos términos, así que en una próxima ocasión los voy a volver a invitar, porque ahora ya tengo más clara la película. Hay muchos términos, como lo dijimos en una parte de la entrevista, que son utilizados por los medios, grandes medios, por todos los medios. Parte ¿no? del por qué tenemos este programa tanto tiempo es precisamente para educarle a la gente en términos adecuados, usos adecuados. Es importante. ¿El programa qué día sale? Los días Martes y viernes y domingo me parece 11 de la mañana. 11 de la mañana. Martes, y viernes sí. y domingo 11 de la mañana hablemos De de salud salud mental. mental con el doctor Carlos León y el doctor Pacífico Gallego. Les quiero agradecer mucho, doctores, por haber estado aquí. Gracias a usted, David. Un gusto. Ok, amigos, el doctor Carlos León y el doctor Pacífico Gallegos. Ellos tienen el programa Hablemos de Salud Mental aquí en Telesucesos, martes, viernes y domingo a las 11 de la mañana. Nos han aclarado varios temas y varios términos dentro del mundo de la psiquiatría y de la psicología, ¿es así? De la salud mental. Y de la salud mental.